Hola iglesia, nuevamente te estoy invitando a que escuche este mensaje. Es un mensaje que va a bendecir tu vida y si lo reproduces con tus amigos, bendecirá la vida de ellos. Dios te bendiga. Chao, pescado. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Uy, no, se durmieron tan rápido. ¿Cómo están, iglesia? Eso, así con ánimo, con esa alabanza tan espectacular, que los chicos de la alabanza nos permitieron llegar al Señor. Amén. Entonces, a lo que vinimos vamos, y por favor vamos a el libro de Daniel. Entonces los animo a que todos busquen Daniel. No Daniel el travieso, sino Daniel el de la Biblia. ¿Listo? Entonces, para que por favor vayamos a Daniel, al capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. ¿Listo? Y dice así: pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Señor, te damos gracias por esta mañana, por esta noche, Señor, esta noche en la cual buscamos de tu presencia, en la cual queremos enfocarnos en ti y en lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, porque queremos ser más parecidos a ti y ser firmes, Señor, como tú eres firme, Señor. Oro para que esta palabra caiga en buen terreno y que al salir de este lugar podamos decir que tú nos hablaste y que tú hiciste la obra en nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces los pongo en el contexto histórico y geográfico determinado. Resulta que en la antigüedad, cuando un reino llegaba y ejercía dominio sobre el otro, imponía dentro de todas las cosas su cultura. Y este fue el caso de Daniel. Cuando el rey promulgaba un edicto, se tenía que cumplir. Y el edicto era que tenían que hacer uso de todo lo que hacía la cultura, y parte de la cultura eran los alimentos. Entonces, vemos que aquí Daniel pide permiso para no contaminarse. Y yo quiero que se pongan en el caso de Daniel. Daniel no fue que dijo, no, es que a mí no me gusta comer esa comida, me hace mal, de pronto por la noche ya tengo problemas digestivos. No, Daniel explica muy bien, porque Daniel, él dice, lo que pasa es que con respecto a mis convicciones, yo no voy a comer ese tipo de comida. Entonces, él hace referencia a eso, a sus convicciones. Y vamos a ver 3 razones por las cuales tanto Daniel como sus amigos, que sus amigos sí valen la pena, decidieron no contaminarse. Entonces vamos a ver la primera razón, que la comida que ellos les ofrecían no era una comida kosher, que es la comida la cual estaba acostumbrado, por decirlo así, el pueblo de Dios. ¿Qué es la comida kosher? Son aquellos alimentos que se consideraban puros y aptos para ser ingeridos. Y resulta que en la ley, en el Levítico, dentro de los alimentos que no se podía comer era la carne de cerdo. Resulta que la cultura de Babilonia, pues la comida común era la comida de cerdo. Entonces, a eso era lo que ellos se estaban absteniendo. Segundo, los alimentos eran sacrificados a los ídolos. Cada vez que una cultura ofrecían banquetes, esos banquetes siempre eran ofrecidos a dioses que hacían parte de esa cultura, en este caso los dioses de Babilonia. Por esa razón, entonces Daniel dice, no me voy a contaminar. Y la tercera, porque él sabía que el consumir o hacer parte de la mesa del rey, a consumir esos alimentos, era decirle, yo estoy de acuerdo con eso. Y él sabía que la palabra de Dios, en este caso, le pedía por favor abstenerse de ellos. En las culturas orientales se acostumbra de que cuando uno va a tener una relación de amistad o de cercanía, se invita a un banquete. De hecho, ahora cuando uno va a hacer un negocio o va a cerrar un negocio, ¿uno qué hace? Uno invita a la persona a un restaurante, a un lugar, y con esa comida cierran el trato. Y eso era común en la parte oriental. Y eso era lo que quería la cultura. La cultura quería que se sintiera cómodo, que se sintiera a gusto, pero que negara sus convicciones. Y eso era lo que estaba viviendo ahí Daniel. Entonces, podemos ver
que Daniel fue fiel en lo poco, porque yo quiero que se pongan en el lugar de Daniel. Daniel no estaban sus papás alrededor, no estaba el líder, no estaba ahí el pastor como que a ver, ¿será que está haciendo lo bueno o lo malo? Sino que Daniel, nadie lo veía, pero él era justo y se mantuvo íntegro a pesar de que no tuvo alguien que lo persiguiera o que lo supervisara, porque él sabía que si uno es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y esa es una de las lecciones que nos está enseñando aquí. Para Daniel, su relación con Dios aún incluía lo que él comía. Y recordemos que la raíz del pecado desde el Edén, ¿qué fue? El fruto prohibido. Y aquí tenemos un fruto prohibido. Coloquialmente conocemos que el fruto prohibido era ¿qué? Exacto, la manzana. ¿Listo? Entonces ese era el fruto prohibido. Y por eso aquí Daniel nos recuerda algo, que debemos mantenernos firmes, porque si nos mantenemos firmes el Señor nos respalda. En la actualidad tenemos un ambiente que busca influenciarnos, un ambiente que busca dominarnos a tal punto de borrar los valores que hemos aprendido en casa, que hemos aprendido en la iglesia. Y ahora ese tipo de afectación está dañando la convivencia en tu casa. Hace que cuestiones los valores que te enseñamos aquí en la iglesia y te lleva a que pierdas lo más importante que el enemigo sabe que tú tienes, y es tu identidad. Porque cuando tú tienes clara tu identidad, nada ni nadie puede hacerte dudar de ello. Y por eso nosotros tenemos que estar firmes, porque recuerden que si hemos creído y recibido, dice la palabra de Dios que somos llamados hijos de Dios. Y por eso yo he titulado esta prédica Determinación. Determinación. Porque necesitamos como hijos de Dios ser determinados en este mundo que cada vez nos quiere absorber y se quiere robar los valores que el Señor ha plantado en nuestro corazón y que nos ha enseñado a través de ¿dónde? De su palabra. Porque recuerden que un hijo de Dios basa sus valores y principios en la palabra de Dios. Y algo que nosotros tenemos que retomar como hijos de Dios es que frente a las situaciones que quieren tentarnos o que quieren hacernos dudar en nuestros principios, decir no. Que cuando alguien se acerque a darme algo y sé que eso va en contra de lo que Dios quiere, yo tengo que decir no, tengo que mantenerme firme. A veces es fácil, a veces es difícil. Y recuerda que si tú te mantienes firme en tu identidad como hijo de Dios, Dios respalda tu decisión. Porque perfectamente el rey pudo haber matado a Daniel, pero más sin embargo Dios ¿qué? Lo sostuvo a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel se mantuvo firme en sus principios y en sus valores. Y para mantenerme firme tengo que hacer uso de algo que lleva el nombre de nuestra iglesia, y es la integridad. Iglesia Casa de la Roca, iglesia ¿qué? Cristiana integral. Y nosotros como iglesia enseñamos el integralismo, que nosotros tenemos que ser íntegros. Parte de la determinación es ser íntegros. ¿Y qué involucra la integridad? Recuerda que la integridad es lo que sostiene a un hijo de Dios. La integridad sostiene a un hijo de Dios. Y debo escoger los lugares donde debo estar para mantenerme con transparencia. Y aquí una definición de integridad es hecho de una sola pieza, o sea que soy igual en toda parte. Y me pregunta, ¿tú eres igual en toda parte? ¿Eres igual en tu casa, en la universidad, en el colegio? ¿O de acuerdo a la circunstancia en la que estás, tú cambias? Porque Dios quiere que tengas una sola cara, esta que tienes aquí. Dios no quiere que tengas varias caras, porque de ahí viene una palabra muy fuerte que hemos escuchado y se llama hipócrita. La palabra hipócrita tiene la raíz en la actuación. ¿Y qué significa hipócrita? Actuar como no es. Eso es hipócrita, actuar como no es. Y a veces por agradar a las personas caemos en eso. Y yo no sé si a usted le ha pasado que cuando vienen familiares, amigos y se vienen a reír de usted, no sé si a usted le ha pasado, que usted está tranquilo, está sentado en algún lugar y preciso se aparecen esos amigos
o familiares que vienen a burlarse de usted. Y sus convicciones. Entonces aquí dice que si mi roca es Jesús, ¿quién temerá? Entonces yo, uy no, qué pena, es mi amigo. Entonces uso algo que se llaman las máscaras. ¿Para qué? Para agradar a los demás, pero ¿qué hago? Niego a Dios. Y Dios no quiere que usemos máscaras. Por el contrario, que seamos originales y transparentes. Y si le gusta, y si no, pues también. Puede sentarse, le damos un aplauso aquí a mi actor de reparto. Entonces, uno tiene que ser de una sola pieza. Y muchas veces caemos en usar máscaras porque queremos agradar, que no nos rechacen, que nos acepten. Pero muchas veces eso, ¿sabe qué implica? Que niegues tus valores, tus principios y se vea alterada tu integridad. Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te mantengas como firme. Dice Dios que al de carácter firme lo guarda ¿qué? En perfecta paz. Entonces, no vale la pena por agradar a los familiares, a los amigos, que ay, ¿qué dirán? Es que yo soy cristiano y que... No, tú tienes que sentirte orgulloso y decir, sí, yo soy un hijo de Dios, yo amo leer la palabra. Y esa fue la realidad que vivió Daniel. Daniel vivió en un ambiente pagano. Babilonia era un ambiente pagano y quería despojarlo de 4 cosas: la cultura, el idioma, su nombre y su identidad. Y eso es lo que quiere el enemigo en este momento, destruirte, porque es un ataque frontal contra tu fe. Y tú eres el que tienes que tomar la decisión, así como hizo Daniel, de decir, yo soy un hijo de Dios y a mí nada me mueve, porque eso es lo que hace. Ahorita en los colegios, en las universidades, en las empresas se enseñan valores anticristianos, el ateísmo, el gnosticismo, el escepticismo, el evolucionismo y el materialismo. Es lo que está dominando en este momento la sociedad. Y frente a esto, ¿qué vamos a hacer? Y volviendo a Daniel capítulo 1, en Daniel capítulo 1 resulta que Daniel aproximadamente tenía entre 16 y 18 años. Así que miren, en esa edad él se mantuvo íntegro. Y a pesar de su corta edad, él tomó una decisión. Y fue, a pesar de cualquier circunstancia, honrar a Dios. Y Dios quiere que tú lo honres en todo tu ser. No solamente cuando está el ambiente propicio, como aquí en la iglesia, sino en los ambientes donde la universidad, donde van a cuestionar tu fe, donde te van a decir, pero usted tan inteligente y creyendo en esas bobadas, porque así te van a decir. O en la empresa, donde van a decir, ay, ya va a empezar a orar, qué pereza este man. Y ahí es donde tú tienes que mantenerte firme y recordar que Dios te respalda. Entonces, ahora vamos a ver cómo actúa el enemigo y vamos a tomar como referencia a Daniel y a otros personajes de la Biblia para que nos mantengamos firmes como Dios quiere. Amén. Entonces vamos al primer punto. El primer punto es cambiar el idioma. Entonces volvemos a Daniel capítulo 1, versículo 4. Daniel capítulo 1, versículo 4. ¿Listo? Y dice así: debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Recuerda, el enemigo te quiere cambiar tu idioma como hijo de Dios. Él quiere cambiar lo que tú has aprendido en la iglesia. Y tú me preguntas, pastor, ¿qué hemos aprendido? Algo que hemos aprendido como concepto, la salvación. La salvación es Jesús. Y nosotros sabemos que en Jesús estamos seguros. El arrepentimiento, sabemos que el arrepentimiento incluye un cambio de 180 grados, que lo conocemos como metanoia. El juicio eterno, donde Dios juzgará a quienes lo rechazaron. El pecado, llamarle por nombre a lo que está mal delante de Dios. No es, ay, cometí un error, no. Es pecado lo que tú hiciste. Y el reino de Dios y su justicia, eso es donde lo aprendemos, en la iglesia. Y eso es lo que el enemigo quiere borrar de nuestras vidas. Por eso es tan importante que nos congreguemos,
Porque cuando tú te congregas, eso te lleva a ti a afianzar tu fe en los hermanos en la fe. Y cuando tú te congregas, sabes que no estás solo, que cuentas con una multitud que también está ahí y que está batallando la buena batalla de la fe. Amén. ¿Y Satanás con qué idioma lo quiere reemplazar? Con las groserías. Un cristiano no debería hacer groserías. Con las excentricidades, con el desenfreno, yo hago lo que quiera, filosofías huecas y una vida de apariencia. Y volvemos otra vez a las famosas máscaras, porque esto es una vida de apariencias. Cada vez que tú usas una máscara, estás aparentando algo, te ves ridículo, porque tú como cristiano debes ser de una sola pieza. Entonces vamos a mirar en la palabra de Dios, porque recuerden que la palabra de Dios, dice el pastor Darío Silva, que es el manual del fabricante. Vamos a ver qué el Señor nos va a regalar. Entonces vamos al Nuevo Testamento, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. ¿Listo? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Yo los espero. Cuando lleguen allá me dicen, amén, pastor. Eso, muy bien. Y dice lo siguiente: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy, ¿qué dice Pablo? Convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Y aquí vamos a analizar dos cosas. Y aquí un subpunto es imitar lo bueno de mi familia, o sea, los valores cristianos. Imitar lo bueno de mi familia, o sea, los valores cristianos. Aquí podemos ver que tanto la abuela como la madre de Timoteo demostraron que una fe sincera. Y esto le permitió a Timoteo no ser religioso, sino realmente vivir y amar por lo que él creía. Y eso es lo que estamos invitados a nosotros. Timoteo era la tercera generación de cristianos, pero sin embargo, lo que lo mantuvo íntegro fue una fe sincera. ¿Qué es una fe sincera? Es vivir y amar lo que yo hago. ¿Y qué hacemos? La voluntad de Dios. Mas sin embargo, el apóstol Pablo quiere llevar a Timoteo a un siguiente nivel. ¿Y cuál es ese siguiente nivel? Avivar el Espíritu Santo que había en él. Avivar esos dones que habían en él. Y aquí dice que nuestra actitud debe ser de timidez. ¿No o sí? Dice que debe ser de poder, amor y dominio propio. ¿Quién nos da eso? El Espíritu Santo. Por eso ya habla que llega Pablo y que le impuso manos, porque recuerde que a través de la imposición de manos delega autoridad y delega la unción del Espíritu Santo sobre él, y entonces ese Espíritu Santo en él es el que aviva esos dones. ¿Y qué significa el poder? El poder es la autoridad que el Espíritu Santo te da. Tú tienes autoridad de parte de Dios. ¿Qué significa el amor? Jesús nos recalca: los conocerán a ustedes por el amor que tienen los unos a los otros. Y tercero, el dominio propio es el que necesitamos para ser consecuentes entre lo que decimos y hacemos, porque eso nos permite el dominio propio. Entonces, ese primer punto que decía, imitar lo bueno, que son ¿qué? Los valores cristianos que hemos aprendido en casa. Y el segundo, debe evaluar si lo que practico es una fe sincera o hay rastros de religiosidad. Debo evaluar si lo que practico es una fe sincera o hay rastros de religiosidad. Como hijo de Dios, estamos llamados a evaluar cómo es nuestra relación con Dios. Si es una relación de costumbre, porque yo puedo decir, ay, sí, es que mi abuela era cristiana, mi mamá es cristiana, pero esa vaina no me gusta a mí, pero pues yo voy porque me obligan, pues ¿qué puedo hacer? Entonces resulta que eso no es una fe sincera, eso es religiosidad. Y vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. Entonces vamos al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Yo los espero. Primer libro de Samuel,
capítulo 2, versículos del 12 al 17. Me regalan un amén, por favor, cuando estén ahí. ¿Listo? Y dice lo siguiente: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor de 3 dientes en la mano, y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De esta forma trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era ¿qué? Gravísimo a los ojos del Señor, pues trataba con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Y uno se puede preguntar: ¿y dónde estaba el papá? Porque los adultos, los padres, están ¿para qué? Para orientar, para guiar a sus hijos. ¿Y qué pasó con Elí? Era un sacerdote que no guió a sus hijos a desarrollar una fe sincera, sino una fe religiosa. Como nosotros hacemos parte de los que son los sacerdotes, pues aprovechemos la situación. Entonces llegaban un tenedor y le echaban mano ahí a la carne, que era para ofrecerla al Señor, y era para ellos. Y Elí dejó que hicieran lo que querían sus hijos, y ellos, ¿sabes qué hicieron? Menospreciaron el lugar que Dios les había dado. Y por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad de guiar a las futuras generaciones a tener una fe sincera. No basta con traerlos a la iglesia, no basta simplemente con exigirles cosas. Necesitamos hacer un acompañamiento, necesitamos ser guías de nuestros hijos, necesitamos ser guías de los jóvenes, de las personas que están a nuestro alrededor, para que ellos realmente puedan alcanzar una fe sincera. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Dios permite que los filisteos, que era el pueblo enemigo del Señor, se lleve el arca. Y además de eso, mueren sus 2 hijos, Ofni y Finés, en manos de los filisteos. Yo te digo algo, iglesia: es momento que despertemos, es momento de incomodar. Que si tú ves que alguien está haciendo algo que no está bien, dile: no estás haciendo algo bien. Pero a veces, por no incomodar, nos quedamos callados y nos hacemos cómplices del pecado de los demás. Y estamos llamados a hacerlo eso. Tú no te puedes quedar callado cuando algo no está bien en la vida de otra persona que está en tu potestad, está en tu liderazgo. Y aquí yo quiero que le diga al que tiene a su derecha y a su izquierda: espéreme que se me corrió. No seas como Elí, sé como Pablo. Porque Pablo, ¿qué hizo con Timoteo? Tuvo un seguimiento. Listo, la mamá era cristiana, la abuela cristiana, pero sin embargo Pablo estuvo ¿qué? Ahí encima. Y mire, pilas con esto y pilas con lo otro, y se debe hacer así, y tiene que tener en cuenta, porque eso es lo que hace un buen mentor, un buen maestro: estar pendiente de sus hijos espirituales. Segundo punto: cambiar tu identidad. Esa es la segunda cosa que hace el enemigo. Hablábamos que lo primero que hacía que era cambiar el idioma. Ahora, ¿qué cambia? La identidad. Versículo 7, Daniel, capítulo 1, versículo 7. Y dice lo siguiente: y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Anías Sadrac, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y haciendo esta prédica me acordé de nuestro pastor Walter. Nuestro pastor Walter hizo una prédica que se llamó Pruebas y Convicciones. Fue predicada el 28 de abril. Y yo anoto en el celular, y yo me puse a revisar, y yo, ¡ay, wow! Y era este tema que tocó el pastor acerca de la identidad.
Y el pastor Walter nos enseñaba el significado de los nombres. Entonces vamos a verlo, ahí Visa me va a ayudar en las pantallas. Y el nombre de Daniel significaba Dios es mi juez. Y fue cambiado por Belsasar, que significa servirás protegiendo a Abel. Ananías significa Dios ha mostrado misericordia. Y fue cambiado por el nombre de Sadrach, que significa iluminado por el Dios Acú. Misael significa ¿quién como Dios? Y fue cambiado por el nombre Mesac, que significa ¿quién como Acú? Azarías, el Señor es mi ayuda. Y el nombre que le cambiaron fue Abed-Nego, siervo de Nego. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo el enemigo quiere cambiar qué? Nuestra identidad. Y vamos, yo analizaba el contexto. Y miren esto, Daniel no se opuso a que le cambiaron el nombre, ni siquiera se opuso al nombre que le dieron, porque él sabía quién era. Él sabía quién era. Tú sabes quién eres. Si tú, no importa lo que te quieran decir, si tú sabes quién eres en Cristo, no pasa nada. Daniel no se opuso a la educación de Babilonia porque él sabía lo que él creía. Él sabía lo que él creía. Y por eso él se mantuvo firme a pesar de que le impusieron esa educación. Pero Daniel se opuso a la comida de la mesa del rey porque era una desobediencia directa a la palabra de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Daniel era un chico muy íntegro, muy sabio, a pesar de su corta edad, porque estoy hablando del capítulo 1, ¿no? Porque ya después él tiene más edad, pero estoy hablando del capítulo 1 que tenía entre 16 y 18 años. Y lo que buscaba era introducir a Daniel y a sus amigos en la cultura babilónica, porque la cultura tenía como adoración el dios Bel, Acú y Nego. Y eso es lo que quiere el enemigo en este momento. Él quiere a través de sistemas de pensamiento cambiar nuestra identidad. En la actualidad, ¿cuáles son esos sistemas de pensamiento? El hedonismo. El hedonismo es buscar el placer como el fin de todo. O sea que si yo no siento placer en eso, no lo busco. Todo lo que produzca placer, eso es. El materialismo, desde el punto de relaciones de poder y adquisición, que yo me relaciono solo con las personas que sé que me van a dar poder, si no, no me sirven. Y el progresismo, que es el movimiento político-social que lucha por la inclusión y la defensa de los derechos LGBTIQ+. Recuerda esto, siempre el enemigo contradice lo que Dios nos dice. Siempre lo va a hacer. Siempre el enemigo contradice lo que Dios nos dice. ¿Y dónde vemos un respaldo de eso? Vamos al apóstol Pablo, a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Listo? Nuevo Testamento, Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Cuando lleguen allá, por favor, me regalan un amén. ¿Listo? Yo lo espero 10 segunditos más, que por allá están buscándolo en Génesis, entonces no, es ese Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces, Colosenses, por favor, capítulo 2, versículo 8. Y dice lo siguiente: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo. ¿Y qué más dice? Y no conforme a Cristo. Buscando, investigando en las concordancias, buscando en los comentarios de Matthew Henry y otros comentarios, la palabra cautivar significa ser llevado lejos como presa. Eso es lo que quiere el enemigo, sacarte de la iglesia. El enemigo quiere sacarte de ese tiempo con Dios y te quiere llevar como si tú fueras una presa para él. Y con respecto al contexto de Colosenses, que estaban viviendo ellos, el bien más preciado que Pablo les había enseñado era la salvación. Y que ellos sabían que esa salvación la obtenían a través de ¿quién? De Cristo. Que si a ellos lo recibían y lo confesaban como Señor y Salvador, obtenían ¿qué? La salvación. Y entonces en la iglesia de Colosenses se levantaron falsos maestros que querían pervertir sus mentes y querían desviarlos de sus convicciones. Las filosofías que estaban en ese momento era una mezcla entre el gnosticismo, la cultura griega, el ocultismo y el misticismo judío. ¿Se dan cuenta? Era una mezcla pero tremenda. Y era peligrosa
porque esa mezcla buscaba resaltar el pecado y la promiscuidad, y hacían parecerse inteligentes por eso, pero sus pensamientos eran pervertidos. Y tú me dices, ¿y eso ahorita existe? Pues creo que todo lo hemos visto. Y aquí voy a hablar un poquito más fuerte. Y aquí hay en la actualidad una ideología que se llama la ideología woke. ¿Qué significa woke? Significa un despertar. Y lo que busca es que evitemos el uso del lenguaje centrado en lo masculino y lo cambiemos por el lenguaje inclusivo. Entonces, un ejemplo, no podemos decir compañeros porque es masculino, sino compañeres. ¿Ustedes se imaginan eso? Y además de eso, esta ideología woke promueve el feminismo y los derechos LGTBIQ+. Y leyendo, porque he aprendido del pastor Walter que uno tiene que leer mucho, documentarse mucho, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó firme su posición cuando él se posesionó como presidente y dijo lo siguiente: awake, not woke. ¿Qué significa eso? Despierto, pero no despertado. Significa que somos conscientes como americanos de los problemas sociales y políticos que tenemos y que tenemos que tomar decisiones, pero decisiones en acción, pero no podemos caer en la trampa del woke, porque el woke lo que busca es imponer sus ideas que no tienen en cuenta la ética y la moral cristiana. Y terminó el discurso diciendo: nuestro país no será woke, será para Cristo. Entonces uno lee eso y dice, wow. Entonces miren un presidente cuando tiene claro la bendición que trae, porque él impone y él dice no, porque estamos llamados a también, así como se nos impone, nosotros también decir, nosotros como hijos de Dios protestamos. Y nosotros, ustedes padres, con las famosas cartillas y todo lo que están introduciendo, ustedes que tienen que ser firmes y decir no, nosotros, nuestros valores cristianos, nadie nos los va a cambiar. Y tenemos que luchar por eso. Y recuerde, nuestra misión es guiar a nuestras generaciones a disfrutar y a vivir el cristianismo. No solo basta con traerlos a la iglesia, sino que vivan y disfruten el cristianismo, porque a eso estamos llamados. Y si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Ese es como cazarroqueros de memoria, no sabemos estos versículos, pero quiero que lo busquen en sus Biblias. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Y dice lo siguiente: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sentirnos orgullosos de lo que somos en Cristo Jesús, de que hemos nacido de nuevo. Y hay muchos que dicen que son de Cristo, pero no lo reciben. ¿Saben por qué? Porque saben que si lo reciben tienen que separarse del pecado. Y por eso es importante recibirlo, porque cuando tú lo recibes significa que ahora Él es el que manda. Y donde está Dios no puede haber el pecado, no puede haber oscuridad. Y ahí es donde tenemos que ser cristianos firmes y recordar lo que dijo la palabra, lo que dice la palabra, que somos luz en medio de la oscuridad. Y estamos llamados a hacer un cambio, primero en nuestras vidas y luego un cambio en la sociedad, donde como hijos de Dios nos sintamos orgullosos de lo que somos en Cristo Jesús. Ya la alabanza me acompaña acá arriba, voy a recapitular palabras. Dios cree que seamos determinados, que tengamos determinación con lo que creemos. Dios quiere que seamos íntegros. La integridad es lo que mantiene firme a un hijo de Dios. Recuerda, la integridad es lo que mantiene firme a un hijo de Dios. Y aquí algo muy importante, y es que si tú has nacido de nuevo, Dios te reacondiciona. ¿Y Dios qué es lo que cambia cuando tú naces de nuevo? Lo primero, las actitudes.
Dios va cambiando las actitudes. Lo segundo que hace, los deseos. Ya dejas de ser egoísta y Dios te enseña a pensar más allá. Y lo tercero, los motivos. ¿Por qué haces las cosas? Dios transforma eso, lo cambia para que tú seas un mejor hijo de Dios y un mejor ciudadano. Amén. Y para finalizar, vamos a Colosenses 2, versículos 9 al 10. Colosenses, capítulo 2, versículos del 9 al 10. ¿Recuerdan que ahorita hablábamos también de Colosenses? Y era el mismo capítulo, el capítulo 2. Y hablábamos de que estaba viviendo Pablo una situación muy difícil en esa iglesia. Y él necesitaba actuar, necesitaba orar para que la iglesia no se perdiera, sino que se mantuviera firme en la fe. Que ninguna filosofía lo saque. Y dice Colosenses 2 del 9 al 10. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Así que cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, resulta que la plenitud de Dios está en mí. Y si Dios está en mí, entonces mi relación con Dios va a ir creciendo y va a ir dando fruto. Cuando yo permito que Dios tome el control de mis decisiones, mi corazón y mi mente viven en libertad. Ya no somos esclavos del pecado porque sabemos que somos hijos de Dios y esa libertad la trae la plenitud de Dios. Y además de eso, porque Cristo en su plenitud le da sentido a nuestras vidas. Los creyentes necesitamos reconocer que no necesitamos nada más. Necesitamos simplemente tener a Jesús como el Señor y Salvador de absolutamente todo. Hola iglesia, qué bueno que hayan estado aquí, que se hayan conectado. Si esta prédica les gustó, chévere que la compartan. Dios los bendiga. Chao.